Muy buen domingo, bienvenidos a Zona de Debate. Mi nombre es Belén Fernández y como cada domingo los voy a estar acompañando en este espacio auspiciado justamente por la gente de Zona Prop, en donde vamos a debatir del mercado inmobiliario, vamos a contar sobre las principales noticias del sector y como cada programa tenemos una temática diferente y vamos a hablar de los alquileres, que sin lugar a dudas creo que es la temática que más le interesa a la gente, porque es lo que la mayoría tiene que pagar para vivir, ¿no? Porque son muy pocos los propietarios y la mayoría de la Argentina, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, termina alquilando. Y la verdad que hemos hecho a lo largo de estos programas un repaso de cómo está hoy la situación del mercado locativo, que cambió muchísimo a partir del fin de la ley de alquileres, la derogación de la normativa que fue a fines de 2023 cuando asumió el gobierno de Javier Milei y cómo obviamente cambió rotundamente en cantidad, por ejemplo, de oferta, ¿no? Tengamos en cuenta que antes de la ley los alquileres eran por 3 años con una norma que hacía que solamente se puedan ajustar cada año y después cada 6 meses. Y obviamente que al liberar esa ley, ahora los contratos vuelven a ser cada 2 años y se ajustan libremente entre las partes, en general cada 2 o 3 meses al ritmo de la inflación. Esto generó que los precios bajaran, o por lo menos que no siguieran aumentando por encima de la inflación, y que el mercado se acomodara un montón. Cuando decimos un montón, nos referimos a que hoy cuando salís a alquilar, por lo menos tenés oferta para elegir y tenés disponibilidad para elegir también. Bueno, vamos también a estar hablando un poco qué está pasando hoy con el tema de los inversores, ¿no? Porque en este primer cuatrimestre diría yo, hubo una sarta de medidas económicas que repercutieron en el mercado inmobiliario y que también tuvieron que ver con el mercado de alquileres. Hablamos de, obviamente, el cepo, la liberación, ¿no?, del cepo. Ahora este nuevo anuncio que todavía no está establecido sobre este colchón de dólares, esto de, blanquear ese colchón que tienen los argentinos, ese ahorro en dólares. Vamos a preguntar un poco también cómo influye en el mercado también de alquileres. Y bueno, vamos a dar inicio, ¿no?, a la primera entrevista. Tengo acá conmigo, enfrente, a Martín Boquete. Él es director de Toribio Achával. Hola Martín, ¿cómo estás? Hola Belén, buenas tardes. Gracias por la invitación. No, gracias a vos. La verdad para mí es un gusto tenerte acá con nosotros porque sos un referente del mercado inmobiliario. Y lo primero que te quiero preguntar es esto, ¿no?, que habría un poco en el inicio de cómo influyen todas estas medidas que tienen que ver con la macroeconomía en el mercado de los alquileres. Esto de, la liberación del cepo, este nuevo anuncio que hizo el gobierno esta semana, también los créditos hipotecarios. ¿Empieza a haber un inversor que apuesta a los alquileres? Ok. Muchas preguntas, juntas. Bueno, muy bien. Sí, los alquileres obviamente son una consecuencia de la actividad económica y por lo tanto las medidas macroeconómicas y microeconómicas que se vienen tomando afectan al nivel de actividad y afectan poco a la predisposición de la oferta y la demanda. Lo más importante que te escuchaba decir en un muy lindo resumen recién es que hoy al dejar que las partes acuerden el contrato libremente, el mercado de alquileres se ha convertido en un mercado ejemplar. Hay oferta, hay demanda, hay precios ciertos, no hay disparidad. En pesos, ¿no? Porque en un momento el mercado estaba en dólares también. Y mira, alquileres. Llegó a estar en dólares. ¿Sí? En un momento, antes, con la ley que había antes, hasta se empezaron a poner de moda los alquileres temporarios, porque los propietarios no querían fijar precios por más de 3 meses. Bueno, todo eso la verdad que hoy es un gusto trabajar en el mercado de alquileres porque está todo a la vista, todo transparente, cada uno puede exponer sus preferencias. Los contratos se hacen principalmente o mayoritariamente en pesos, pero hay algunos contratos también en dólares. Es decir que todo esto depende del acuerdo de las partes. Yendo más ahora a las cosas puntuales que fue informando que va a hacer el gobierno, porque también digamos que hasta ahora lo que tenemos es muy lindas propuestas. Claro, pero todavía nada oficial, por lo menos de este último anuncio. Pero tienen que entrar en vigencia. Algunas de ellas pienso que las veo más operativas o administrativas y otras en cambio requieren de sanción de nuevas leyes, modificaciones de leyes anteriores, etcétera. Sí. Pero lo que sí digo que en general toda esta movida, lo que está generando en el mercado inmobiliario de alquileres es un cierto entusiasmo, porque se empieza a ver que todo
pareciera que va a ser más sencillo. Va a ser más sencillo como propietario alquilar a la propiedad, porque no va a haber tanta burocracia, claro, tanta administración de que informarle a la FIP, que no informarle, etcétera. Entonces todo eso ha generado una buena recepción por parte del mercado a todas estas medidas que Dios quiera simplemente. Y además se suma al crédito, ¿no? Hipotecario, que justamente el programa pasado hablábamos de que ya tiene un año, por lo menos los primeros bancos que lanzaron las líneas de financiación, y que también son quizás un buen combo, el crédito más el blanqueo, más esta nueva medida de blanquear la plata debajo del colchón, o poder no declarar, no tener que decir para qué la vas a usar, sería exactamente. Digo, todo eso es como que ataca a diferentes tipos de inversores o a diferentes tipos de compradores, que algunos después se pueden volcar al mercado de los alquileres. Y ahí también te pregunto si a lo mejor ves que pueden llegar a venir inversores de afuera para comprar propiedades para alquilar, si es un buen negocio para el extranjero. Sí, este mercado que se ha vuelto transparente, sí, empieza a invitar inversores, porque ya no hay información bajo la mesa, los contratos son los contratos, claro, los precios están a la vista, los ajustes son simples. La mayoría se ajustan por inflación, pero también hay negociaciones particulares, pero está todo a la vista, todo sencillo y fácil de entender. Esto no solamente abre a inversores extranjeros, sino también locales, que les gusten los inmuebles, que les guste el mercado y que les guste la renta. Claro. ¿No? Principalmente. Claro. ¿Y la renta es atractiva hoy? O sea, la renta, un alquiler en un momento era un 2%, 2,5%, estábamos en los peores momentos. Hoy creo que se está hablando ya de un 5%, que es el doble. ¿Es atractivo comparado quizás a otras regiones de la región, por lo menos? Mira, ya el solo hecho que haya subido, exactamente hoy no hay dos contratos iguales, pero más o menos un 5,5% es una renta, te diría, bastante lógica de una propiedad que esté relativamente bien ubicada, ¿no? Claro. Es decir, en mercados con un poder adquisitivo razonable. Claro. ¿Verdad? Es decir, que ahí te diría que la renta ha mejorado. Al mejorar la renta, naturalmente empieza a haber más interés. Y la comparación de si un 5,5% es algo apetecible o no para inversores, yo estoy empezando a notar que hay más ganas de comprar para renta que antes. Mira. Es que ese inversor había desaparecido prácticamente, ¿no? En los últimos años. Porque un 2,5% parecía muy bajo, era muy bajo, ¿sí? Y además, pensemos que los inmuebles tienen también este rol de protección del capital y esta revalorización que suele haber en los mercados, salvo estos catástrofes económicas que se pueden producir, pero si no fuera por nada muy extraño, el precio del metro cuadrado tiene tendencia a una suba a través de los años, con lo cual hay como un doble efecto para el inversor, claro, ¿no? Mantener su patrimonio, hacerlo crecer en cuanto el inmueble va creciendo su valor y mientras tanto tener una renta que es lo que busca un inversor. Y ahí te pregunto, porque si bien son mercados diferentes, se tocan todo el tiempo. El mercado de compra y venta con alquileres o sea, cuando a uno le va bien, me parece que al otro también, digo, es como que van un poco de la mano. Si hoy es un buen momento quizás en cuestión de precios para comprar, si todavía hay oportunidades en los valores de venta de las propiedades. Sí, yo digo que los inmuebles, si bien deberíamos dividir aquellos inmuebles que son a estrenar o están bajo construcción, con los usados, claro, ¿no? Los terminados, son mercados diferentes, sí, con demandas diferentes y con generación de precios con distintas fuentes. Por un lado, todo el negocio de emprendimientos, de proyectos inmobiliarios, principalmente residenciales, que es lo que más hay en oferta y en construcción, lo que se viene produciendo, como todos sabemos, es un aumento de costos en dólares por este estancamiento del dólar frente al pasado, ¿no? O sea, claro, inclusive bajó, digamos, hace un año y medio el dólar valía más que hoy, ¿no? Y sin embargo los materiales y la mano de obra tuvieron un aumento en peso. Eso hizo un aumento que generó una cierta confusión en el mercado de construcción y emprendimientos que hoy se está estabilizando. Se está estabilizando en cuanto a los desarrolladores y empresas constructoras están empezando a analizar muy,
muy meticulosamente sus costos. Claro, para que sean más rentables, digamos, construir. Para construir bien al menor costo posible. Claro. Y por otro lado, la demanda ya está viendo que los precios son los nuevos precios que tienen que ver con los costos. Claro. Eso con respecto a emprendimientos. Y con respecto a los usados, el usado, si nosotros analizamos el precio de venta y lo comparamos con cualquier otro bien o servicio de la economía, no sé si fue el único, pero no sé si hay muchos bienes más que hayan subido como subió el usado, no más de un 10% en un año y medio, en dólares. Generalmente cuando revisamos la economía, revisamos los bienes y los servicios, nos damos con que en dólares casi todo vale más que un totalmente. 10% más, digamos, ¿no? A eso yo le llamo oportunidad. Y mientras haya esa oportunidad para comprar y haya una renta ya hoy del 5,5%, bueno, el potencial todavía de revalorización me parece que es mayor, ¿no? ¿Y cuánto van a...? La pregunta que nos hacemos todos, ¿no? Y que me imagino que tampoco tendrás la respuesta exacta, pero sí que podrás más o menos pronosticar de cuánto pueden llegar a subir los precios de cara a fin de año. Puedes decir, bueno, 10% es poco, ¿van a subir un 10% más o sería mucho ese número? Por supuesto que estamos adivinando, imaginándonos. En Argentina todo puede cambiar, aparte de un cerrar, abrir de ojos. Sí, pero si yo tuviera que arriesgar un número, yo pienso que en los próximos 12 meses un 10% como mínimo deberían subir los inmuebles. Bien, es un montón. O sea que para el que compra, es un montón, teniendo en cuenta que son en dólares y que estamos hablando que ya tenés un acumulado de un 10%, en 2 años estás hablando de un 20% de que se revalorizaron, porque quizás el término subir no es el más correcto, sino que se revalorizaron las propiedades porque venían también de costos muy, muy bajos. O sea que sería una buena inversión para quien tiene hoy la plata, comprar para a lo mejor alquilar y el día de mañana pensar en hasta poder volver a vender y entrar de nuevo en la rueda. ¿Eso se hace un poco o no es el hábito más normal? No, sí, se hace. Hay inversores que les gustan los ladrillos. Que le gusta comprar, vender, vender. Y al que le gusta el inmueble, generalmente son inversores que les fue bien con el inmueble. Entonces lo eligen. Y después hay que decir que no solo en Argentina, sino en el mundo, el patrimonio de las personas suele estar distribuido, quienes tienen capacidad de ahorro, digamos, suele estar distribuido entre activos financieros, activos inmobiliarios y por supuesto activos productivos para aquellos que tienen fábricas o actividades profesionales que requieran un inmueble o que requieran una inversión de otras características. Claro, ¿no? Es una forma de diversificar las inversiones. Es exactamente, de inmuebles saben todos, ¿no? Vos hablás con cualquier persona, no solo en Argentina, en cualquier lado, y las personas saben algo de inmuebles, saben el valor algo promedio, de precios. Por lo menos, sí. Bueno, eso habla de que hay una cultura de deseo, ¿no? Al metro cuadrado. ¿Y dónde ves quizás las oportunidades para comprar? ¿El microcentro puede llegar a...? Pienso en el microcentro y siempre lo nombro porque tenés los créditos del Banco Ciudad que tienen una tasa súper preferencial para la zona del microcentro, tenés precios que son por debajo quizás del promedio en el microcentro. Hay que pensarlo quizás muy a futuro y pensar que quizás puede levantarse, reorganizarse, no sé cómo definirlo, pero ¿pensás que, por ejemplo, esa zona puede llegar a ser una buena inversión? Sí, con respecto a microcentro está en un precio bajo histórico. Sí, tremendo. Hay veces que dan un poquito de pena los precios, ¿no? O sea, y hay de parte del gobierno de la ciudad ganas de promocionar inversiones privadas para ver si se puede reactivar esta cuestión. Y si esa metodología de tomar la inversión como parte de la inversión como pago de ingresos brutos, etcétera. Sí, una exoneración de impuestos quizás. Exoneración de impuestos, sí, que eso existe, se van aprobando los proyectos, ya hay algunos proyectos aprobados. Tenemos el edificio del Plata de Irsa, por ejemplo. El edificio del Plata es uno, hay un par más que conozco aprobados también, que si eso, digamos, toma vuelo, es decir, hay inversores que confían en que Microcentro va a poder revertir esta situación, puede ser un puntapié inicial. De todas formas, es arriesgado, bueno, el tema es que te relacionás con decisiones gubernamentales. Claro. Entonces el privado tiene que confiar en el gobernante de turno y el que vendrá
¿sí? Según sobre todo esto, cuánto ¿no? tiempo, ¿no? Porque va a las durar el condiciones proyecto. cambian quizás entre un gobierno y el otro. Eso es lo que suele pasar en la Argentina. Y eso es lo que suele pasar en el mundo, ¿no? Es decir, los gobernantes cambian y toman medidas diferentes, generalmente. Y eso es lo que, bueno, un inversor quiere buscar o pide que haya esta seguridad jurídica, por decirlo, que siempre está en debate, ¿no? Si se produce o no con cambios a veces tan radicales de gobernantes, ¿no? Claro, sí, totalmente. Pensaba quizás un poco en cuando decías sí, cuando los cambian los gobiernos, cambian las decisiones políticas, es cierto, pero pensaba quizás un poco el ejemplo de Uruguay, que tiene esto de la vivienda promovida, que lo tiene hace más de una década, y cambiaron los gobiernos y se sostuvo. Digo, si se puede establecer algo así, quizás se podría pensar en levantar ciertas zonas o en un inversor que apueste más por zonas que a lo mejor no son las más clásicas, ¿no? Sí, coincido. Si la Argentina tuviese una ley que tenga vigencia más allá de los gobiernos, por ejemplo, para fomentar la vivienda, sería un éxito rotundo, porque hay inversores para invertir en este tipo de desarrollos a roletes, ¿no? Bien. Martín, ya más o menos para ir finalizando y no sacarte mucho más tiempo, decime cómo pensás que va a ser este año. Vino intenso, digo, ¿no? Porque estamos en mayo y pasaron un montón de cosas. Venimos de un Muchísimas. 2024 también súper activo a nivel de anuncios, de medidas, tanto económicas como políticas. ¿Cómo lo vislumbrás el segundo semestre, podemos decir ya? Porque, bueno, estamos como empezando este segundo semestre. ¿Cómo lo vislumbrás tanto para los alquileres como para compra y venta? Sí, mira, yo me animo a resumirlo con el estado de ánimo. Yo creo que a los mercados y a los inmobiliarios especialmente afecta mucho el estado de ánimo. Cuando empezó el año pasado con un gobierno nuevo, ¿sí? Hubo una ola de optimismo, entusiasmo, y hubo mucha actividad en el mercado inmobiliario. Me refiero al primer semestre del año pasado. Después se estancó un poco. Sí. Y ahora este semestre también venía algo, digamos así, un poquito más lento de lo que nos hubiese gustado, dependiendo mucho de los barrios. Como decíamos, el usado se movió mucho, etcétera. Claro. Los emprendimientos se segmento, reacomodaron, digamos. y los buenos proyectos se movieron. Bueno, y ahora, curiosamente, con estas medidas, yo estoy empezando a escuchar que vuelve el entusiasmo. Un entusiasmo basado en que se ve a un gobierno con ganas de ayudar a que los privados hagamos negocios, a que entre nosotros podamos hacer, desde el punto de vista inmobiliario, desarrollos, compra-venta, alquileres, claro, hipotecas, etcétera. Y eso para mí se está empezando a sentir en el mercado, y bueno, sería algo espectacular porque hay buenos inmuebles, hay muy buenos barrios, hay muy buenos proyectos, hay buenos desarrolladores, sí, totalmente, hay compradores. Nosotros tenemos en Argentina, el consumidor está bien informado, claro, de inmuebles. No es un comprador ignorante que toma malas decisiones. Entonces, todo eso hace que el mercado se da cuenta cuando hay del otro lado un gobierno con ganas de fomentar los negocios. Bien, o sea que el pronóstico es sumamente positivo. A mí me gusta, este clima me está gustando. No, y también creo, hoy pensaba, están empezando a aparecer inversiones importantes de real estate que no estábamos viendo en el último tiempo, y eso también es una buena señal. Exactamente. Bueno, Martín, un placer como siempre. Él es Martín Boquete, es director de Toribio Achával y estuvo con nosotros hablando sobre alquileres. Muchas gracias. Y sin lugar a dudas, la noticia de la semana tiene a dos empresas mega importantes del mercado inmobiliario, y estamos hablando de Consultatio, la desarrolladora del empresario Eduardo Costantini, y Argencons, que es la dueña de los edificios Cartier, que es justamente una de las desarrolladoras de lujo más importantes, tanto de la ciudad de Buenos Aires como también de Uruguay, sobre todo en Punta del Este. ¿Y por qué tiene a estos dos jugadores? Bueno, el viernes, a última hora, justamente Consultatio salió a informar a través de la Comisión Nacional de Valores en la CNB que se sumaba a Argencons, es decir, que compraba el 51% de las acciones de Argencons. Es una noticia importante para el mercado por el valor que esto significa. Se trata de $12,7 millones y viene también
atrás de otras noticias que hemos contado acá, como por ejemplo la operación que hizo Raxa con JP Morgan, el banco justamente americano, y justamente también viene a cuenta de lo que hablábamos hace un rato con Martín Boquete, de el mercado que está empezando a activar y que empieza a haber inversiones importantes que no veíamos por lo menos en los últimos 5 años. ¿Qué se sabe de esta operación? Bueno, todavía no se firmó, se va a firmar la semana que viene. Va a tener a estos 2 jugadores que son sumamente importantes. ¿Qué nos dicen desde ambas desarrolladoras? Bueno, que la idea es justamente trabajar con sinergia, trabajar en conjunto para hacer desarrollos más importantes, para quedarse justamente con los terrenos que hoy están en oferta y que son a lo mejor los más importantes de la ciudad de Buenos Aires, y seguir justamente en el mercado de lujo. Hablamos de zonas como Palermo, zonas como Belgrano. Seguramente también tenga que ver con noticias en Uruguay. Tengamos en cuenta que Consultatio salió a principio de año a comprar terrenos en Uruguay, así que no sería nada extraño que también haya una sociedad en estas tierras que tiene hoy Eduardo Costantini. La verdad que para mí es sumamente importante por el valor que significa esta operación y también todo lo que significa el movimiento que empieza a haber en el mercado inmobiliario. Continuamos hablando sobre alquileres, un tema que realmente importa y que tiene mucha importancia para la gente que tiene que salir a alquilar, que tiene que resolver un problema habitacional que la verdad que en la ciudad de Buenos Aires más del 50% alquila, entonces importa y preocupa a muchos. Y para eso tengo a Pablo González, es el CEO de OGAX, que viene a hablarnos obviamente de los alquileres, también de las garantías, que es algo sumamente importante a la hora de alquilar. ¿Cómo estás, Pablo? Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Belén? Gracias por la introducción, gracias por la invitación. Muy contento de venir. Así que recién lo estoy escuchando a Martín Boquete, súper interesante todo lo que contaba. Y bastante alineado con lo que él contaba. Un poquito de números, en Cava más o menos 37% de la gente alquila, pero sí va en línea con lo que decís vos, que es muy importante y creciendo. O sea, hay un proceso, dicen, de inquilinización, no sé si existe la palabra, pero sí es una temática que le importa mucho a la gente y porque sobre todo tiene que ver, viste, con los precios, ¿no? Cuando decís, gano tanto, ¿cuánto destino al alquiler? En general es un porcentaje que estamos hablando de por lo menos un 30 o 35% del sueldo promedio se destina a un alquiler. Sí. Y ahí es cuando es significativo y cuando ese número empezó a preocupar en 2023 porque significaba cada vez más y creo que durante el año pasado empezó a estancarse y ahora vamos en números mejores, ¿no? Pero ahí te pregunto un poco ¿cómo están hoy los valores del mercado? ¿Cuál es el precio promedio que se necesita para alquilar en la ciudad de Buenos Aires? ¿Y dónde están a lo mejor los barrios de oportunidad? Mirá, es súper interesante lo que planteás y tal cual haciendo un poquito la evolución hasta lo que fue la derogación de la ley de alquileres fines de 2023. Estábamos con muy poca oferta, con un mercado hiper demandado, pero que no encontraba qué alquilar y con los precios volando. 2024 pasó todo lo contrario, encontramos un montón de producto que vino al mercado. Los alquileres aumentaron, pero no aumentaron en línea con la inflación. La inflación fue arriba del 100%, 110%, claro. Y los alquileres habrán aumentado un 55%, un 60%. También venían de un aumento por encima de la inflación en 2023. Venían muy por encima, sí, pero creo que la línea que están siguiendo ahora en 2025 es un poco la de 2024, que es la de ir por debajo de inflación, ir a precios más acomodados. ¿Se acomodan un poco en torno al ajuste de los salarios? Sí, los salarios se recuperaron bastante, si bien ayer justo estuvimos en un workshop con la gente de Sonapro, sí. Y fue súper interesante cómo dividía un poco los impactos económicos en las diferentes clases, ¿no? Pero por lo menos sí hay un poquito más de estabilidad y eso le permite a la gente planear un poco mejor qué es lo que quiere hacer. Leí una nota también hace poquito decía 1 de cada 5 inquilinos se mudó porque no podía pagar alquiler. No sé si fue 1,5, no sé si ese número representa una realidad, pero sí que mucha gente el año pasado tomó la decisión de reacomodarse y buscar otra cosa, ya sea que, como hablamos la vez anterior,
volviendo de la pandemia, volviendo de zona norte a capital, o agrandándose de 2 ambientes a 3 ambientes, o buscando algo más económico porque quizás no estaba dando el bolsillo, pero sí se tomaron algunas decisiones y eso movió mucho el mercado. Y en un mercado en el que había más oferta, entonces claro, también había opciones para tomar. Claro, recordemos que en 2023 lo que pasó es que no tenías oferta, que la mayoría de los alquileres se regían como por contratos ilegales, porque no era bajo el paraguas de lo que eran las inmobiliarias. Y a mí, yo me acuerdo que me contaron un dato, me dijeron un término que me llamó la atención y que dije, sí, está pasando eso, que fue en 2023, que la gente no elegía dónde vivir, vivía donde podía, porque era lo que había. O sea, tenés estas opciones y podés, donde puedo, digamos. Quiero vivir en Palermo, pero Palermo estaba en dólares, sí, y tenías 2 departamentos para alquilar. Entonces era, bueno, vivo donde puedo. Venimos de una situación medio caótica y como decíamos recién, con poca oferta. También el tipo de cambio influyó mucho porque la oferta de alquileres temporales era muy rentable. Claro. Entonces vos tenías un dólar paralelo que era con el que alquilabas temporariamente y te rendía muchísimo el departamento, y por otro lado tenías un contrato de 3 años que no sabías cómo, sí, tenías un ajuste, pero era un índice, tenías que ver qué iba a pasar. Claro. Y estaban, las dos partes perdían, porque el propietario rentista tradicional que quiere tener un departamento para alquilar y no tener problema, no ocuparse de nada, no tenía el producto que quería, y el inquilino, que era el que necesita su vivienda, su casa. Estamos hablando más que nada de vivienda, ¿no? Porque en el comercial también hay un montón de cosas para pensar, pero tampoco encontrar el producto. Entonces era un mercado donde las dos partes estaban incómodas. Claro. Sale la ley de alquileres y hoy estamos en un mercado que las dos partes se encuentran mucho más. Recién se hablaba de la rentabilidad y tal cual, nosotros lo vemos. Los alquileres subieron en dólares, subieron menos que la inflación, pero siguen una línea de crecimiento. Y las propiedades no subieron tanto. Claro. Entonces tenés una rentabilidad en dólares interesante, un contrato que podés acordar con tu inquilino en función de lo que las dos partes sientan cómodas de firmar, y el inquilino encuentra precios mucho más razonables, los requisitos mucho más lógicos, y bueno, muchas más opciones. Recién decías, bueno, Palermo, no sé, Belgrano son barrios históricos donde está la mayor cantidad de oferta, pero también la mayor cantidad de demanda, ¿no? Claro. Entonces hay mucha transacción ahí en esas zonas. Departamentos, me preguntabas de precios, qué sé yo, departamentos 2, 3 ambientes, estás hablando 600.000, 800.000. Después, cada cuadra, cada edificio, que si tenés luz, si no tiene luz, cambia el precio, pero bueno, son los precios que hoy se manejan en el mercado. ¿Y cuáles son a lo mejor las zonas que vos ves que todavía hay oportunidades, o que a lo mejor está cerca del barrio, las zonas aspiracionales, se les puede decir, ¿no? Que está cerca del barrio el que la gente quiere vivir, pero tenés un precio un poquito más bajo? Mira, para mí, eso un poco cómo va la evolución de la ciudad tiene que ver también, ¿no? Qué sé yo, Saavedra, por ejemplo, es una zona que está creciendo un montón y crece tanto para desarrollos como para alquileres, y es una zona hiperdemandada, y ahí eso genera que empiecen a aumentar los alquileres, empieza a haber más demanda que oferta. Claro. Y eso va tirando. Pero después hablaron hace un rato del microcentro, y también para mí es una zona de recontra oportunidad. Tanto para compra, para renta, tanto para compra, para pensar en apreciación de valor. Pensá que hay departamentos que están, no sé, $1.000 el metro, y el costo de reposición hoy está arriba de 2.000 metros. O sea, no pagás ni los materiales con los que se hace. Claro. Y alquileres también, como es una zona que quizás todavía que tiene que levantar un poquito, hay departamentos muy lindos, muy grandes, a precios muy baratos. Entonces, claro. Pero tiene su demanda también, y también tiene una buena cantidad de movimiento. Y vos antes nombrabas los alquileres temporarios, que sí es cierto que tuvieron como su boom en 2023, cuando a lo mejor no había otra opción. ¿Hoy siguen siendo un buen negocio o bajaron totalmente la espuma y ya no es una buena inversión? Nosotros vemos muchísimo. Bueno, nosotros nos dedicamos a garantías de alquileres tradicionales principalmente, si bien hacemos algunos alquileres un poco más cortos. En general nuestro core es alquileres de vivienda tradicionales, y también alquileres comerciales, oficinas. Pero sí vemos mucho, notamos mucho que volvieron muchos departamentos que se habían ido al alquiler temporario, tipo diario inclusive, que volvió al mercado tradicional, muchísimo. Porque ya a lo mejor no tenés tanto público para eso. Ya no es un diferencial la renta, claro. Tampoco, los costos también subieron, qué sé yo, expensas es un tema que podemos charlar si querés, pero también el año pasado, si bien los alquileres no subieron tanto, las expensas sí subieron un montón. Entonces al inversor que eso le rendía un montón, le bajó un poco la demanda, los costos le subieron, la necesidad de trabajar ese producto es mucho más compleja. Sí, el desgaste del departamento es más grande. Y hoy tiene un montón de inquilinos que están buscando ese producto y que
rinde razonablemente bien a valores más históricos, ¿no? Claro. Contale un poco a la gente de qué se trata OGAX, qué es lo que hacen y por qué son tan a lo mejor fundamental, o por qué es tan importante el tema de la garantía, ¿no? A la hora de alquilar. Bueno, OGAX es una empresa de garantías de alquiler. Lo que nosotros hacemos es brindar la garantía para ese inquilino que va a alquilar. Uh-huh. Lo evaluamos crediticiamente y primero que nada le certificamos al propietario que tiene un buen inquilino. ¿Por qué es importante? Porque bueno, hay dos partes que hacen un contrato y en 2 años, en 3 años pasan cosas. A veces se piensa que solamente el inquilino deja de pagar cuando hay mala fe o cuando es un estafador y no es lo que sucede. Hay un montón de cosas que pasan en el medio y ahí es donde estamos nosotros para resguardar esa relación. Estamos en un lugar muy intermedio, terminamos siempre asesorando a las dos partes, tanto al inquilino desde el principio cuando nos manda el contrato, nos pregunta, quiere saber cómo funciona, y después también al propietario cuando empieza, quizás hay algún conflicto, alguna situación que son como mediadores entre las partes. Terminamos a veces haciendo un poquito de mediadores, pero sobre todo le damos un respaldo y una seguridad al propietario para que le pueda brindar la propiedad al inquilino, que es el que está buscando alquilar, ¿no? Y vos me contabas así fuera del micrófono, sí, de que hay muy pocos hoy que no están pagando, digamos, muy pocos morosos. Contame un poquito sobre eso y si hay un cambio, digamos, de tendencia de lo que venía haciendo o si la morosidad en general es baja. Sí, la morosidad en general en la vivienda es relativamente baja. ¿Por qué? Porque todos priorizamos, es una de las cosas que primero hace la persona que alquila, pagar el alquiler, es como uh-huh. Es la casa, ¿no? O sea que la morosidad históricamente es baja. Después vos podés mirar la morosidad sobre el stock de producto que tenés. Si vos, por ejemplo, tenés, no sé, 10.000 alquileres garantizados, por ahí tu morosidad es muy chiquita en porcentaje, y después tenés la morosidad, como nosotros la miramos a veces, operativa, que es cuántos alquileres vas haciendo en el mes versus cuántos incumplimientos te entran. Sí. Ese número te da un poquito más la tendencia, ¿no? Porque por el tiempo que lleva una cosa y otra se asemeja más al stock. Lo que te quiero decir con esto es, nosotros vemos que ese número empieza a bajar. Empieza a bajar porque, bueno, el año pasado, por ejemplo, fue un año de no tantos incumplimientos de alquiler, pero muchísimo incumplimiento de las expensas. La gente, cuando hablas de incumplimiento, sí, ¿es que no las pagan o que las pagan fuera de término? ¿O ambas dos? Que empiezan no pagando, sí, y si eso no se acomoda, se hace una bola muy grande de dinero, claro, que la persona después dice, bueno, esto ya no lo puedo pagar, es una deuda demasiado grande, claro, no la voy a poder pagar. O sea, lo primero que no pagan, sí, a lo mejor si tienen que elegir algo de la vivienda, no pago las expensas, el alquiler lo sigo pagando, en general digo, ¿no? Sí, no, y también cómo se da y cómo estaba el contrato, cómo era la relación con el propietario, claro, qué contrato tenías y cuánto se ajustó el contrato. El año pasado muchos contratos no se ajustaron tanto, pero sí las expensas volaron, claro, ¿no? Y este año está pasando algo diferente, las expensas ya se empiezan a acomodar, como se empieza a acomodar la inflación en general, la gente ya tiene más claro cómo va a tener que alocar su ingreso, que también por ahí subió un poquito, sobre todo empleados en relación de dependencia, gente que está en blanco, y entonces empieza a tener más claridad y entonces eso le da más estabilidad. Y sí, nosotros vemos mes a mes que se empieza a acomodar ese incumplimiento. Y lo del año pasado, que esto que me decías de los incumplimientos, no es que la gente termina no pagando, en general la gente quiere pagar, pero por ahí necesita en algún momento o financiarse o una pausa, reacomodarse y volver a... ¿Y ustedes ahí les dan algún tipo de ayuda para financiarse? Nosotros sí, en los alquileres que tenemos nosotros garantizados, nuestra prioridad es que el contrato siga, que funcione y que funcione para las partes, y que sí, de la forma que podamos ayudamos. Bien. Y con respecto a los alquileres en general, ¿cómo lo ves el mercado, digamos, en cuanto a precios para este año? ¿Vamos a estar subiendo, o sea, las subas van a ser al ritmo de la inflación, por debajo, o en algún momento se van a ajustar un poquito más? Yo creo que los alquileres van a seguir aumentando menos que la inflación, seguro, el resto del año. ¿Y esto por qué? Porque las propiedades están estables. El dólar está estable. El dólar está estable, las propiedades por ahí están subiendo un poquito, pero la rentabilidad del alquiler está bien y el mercado está competitivo. Entonces ya no es el propietario que puede pedir cualquier cosa y seguro se ocupa. Si vos hoy no estás competitivo, por ahí tenés la propiedad vacía, no sé, 1 mes, 2 meses, hasta que decís, no, pará, el precio tiene que ser este. Entonces, eso lo vemos también. El producto que sale al mercado al precio correcto sale. Creo que en venta pasa también, no quiero opinar mucho de venta porque no es mi especialidad, pero como estoy muy en el mercado lo veo. Hoy es un mercado de precio correcto, o sea, y si tenés el precio correcto sale. Y entonces creo que va a evolucionar un poco así, o sea, hay demanda, pero también hay mucha oferta y
y hay que estar competitivo. Y cuando hablas de salir con el precio correcto, ¿pasa esto de que empieza a haber negociaciones con los alquileres? El inquilino que sale a decir, bueno, no, yo quiero pagar tanto, y ahí también ustedes hay como una cierta mediación entre las partes. Bueno, eso es un poco la inmobiliaria, ¿no? La inmobiliaria media entre las partes para que lleguen al precio correcto. Nosotros por ahí asesoramos más desde lo legal, el contrato, la garantía, pero bueno, sí lo vemos y vemos cómo trabajan. Cuando digo el precio correcto, sí, totalmente. El precio del mercado. El precio del mercado, y sí, totalmente creo que está pasando, y creo que Martín también lo dijo hace un ratito, que como están con las claras las condiciones, las partes se pueden poner de acuerdo fácil, claro. No hay que ir, mira, la ley dice tanto, pero vamos a hacer otra cosa. Eso es muy negativo termina siendo muy negativo, finalmente se refleja todo eso en el precio. Cuando vos no podés tener todas las cosas claras, cuando vos no podés hacer las cosas como las tenés que hacer, terminas haciéndolo, pero a un precio más caro, seguramente es lo que termina pasando. En cambio, ahora como está todo más claro, se pueden sentar, no, mira, vamos a hacer este ajuste, sí, me sirve, no me sirve, vamos a tener este precio, sí, ok, está en el mercado, no, el departamento me gusta, tengo otras opciones. El inquilino hoy, como no pasaba antes, se enfrenta o se encuentra positivamente con 3-4 opciones que le interesan y elige también la que más sí, puede negociar mejor también, porque antes no había forma de negociar porque no había. Claro, no había opciones. Eso limitaba a las partes, a las dos, pero creo que sobre todo al inquilino. Yo creo que en el contrato que se celebraba limitaba más al inquilino que al propietario, pero cuando mirabas en el macro limitaba a las dos partes, porque había un montón de gente que quería estar en el mercado de alquileres, quería ofrecer. Pensá que muchos de los rentistas no es que son grandes rentistas que tienen muchas propiedades y bueno, juegan con eso, sino que por ahí necesitan realmente alquilar su propiedad para alquilar algo más grande, cuentan con esa propiedad para completar el ingreso del mes y tienen por ahí muchos jubilados. Entonces, cuando vos lo mirabas macro, sí, por ahí en el 1 a 1 con aquellos contratos que se cerraban, sí, el perdedor, llamémoslo entre comillas, era el inquilino, pero cuando mirabas el mercado, los dos estaban perdiendo. Entonces, me parece que estamos en un mercado mucho más sano. Bien. ¿Con qué público trabajan ustedes? O sea, en general, ¿quién es el que se acerca a pedir una garantía? Nosotros trabajamos con un público hiper amplio, como es el mercado de alquileres. Tengo mis números, ¿no? Bueno, tengo, no sé, promedio 34 años, promedio nacionalidades, qué sé yo, pero la verdad que es un mercado hiper amplio. Trabajamos mucho en el Corredor Norte, trabajamos mucho en Nordelta, trabajamos con alquileres comerciales. Es muy amplio porque el mercado de alquileres es muy amplio y la gente que se acerca es de todo tipo. Bien, y me dejás no tenemos ya tanto tiempo, pero sí me gustaría saber cómo se manejan con el mercado de alquileres comerciales, porque los contratos son más extensos, más a largo plazo, cómo lo manejan y también cómo está hoy esa situación. Mirá, ese mercado, ¿no? Bueno, contratos comerciales, sí, tal cual, es otro mundo totalmente diferente. Re diferente. No había ley tampoco, o sea, no hubo un cambio siempre con ley o sin ley. No, tal cual. Los precios van cambiando un poco en función de la demanda. Los contratos comerciales fueron mucho más impactados por lo que fue la pandemia que por el tema de la ley. Sí, tiene que ver más con el consumo. Tiene que ver mucho más que ver con el consumo, con la vuelta a las oficinas. Nosotros hacemos muchas oficinas en realidad también. Sí, son 1 a 1. Los contratos comerciales es otro mundo. Tenés de 3 años, tenés de 5 años, tenés de 10 años, tenés en dólares, tenés con ajustes semestrales, tenés que una parte no se paga hasta que se hacen reformas y después se empieza a pagar. Entonces, bueno, eso sí es un trabajito mucho más personalizado. Más personalizado. Sí, nosotros trabajamos muy personalizado todo. Lo que pasa es que en vivienda trabajamos mucho con tecnología. Tenemos, bueno, no te quiero aburrir, pero inteligencia artificial, tenemos un montón de cosas implementadas que automatizan el proceso. En lo que es comerciales es mucho más meterse a entender el contrato en particular y analizarlo en particular, analizar los socios, analizar quién va a estar, el negocio que van a hacer, un montón de cosas que requiere otro tipo de trabajo. Bien. Bueno, él es Pablo González, estuvo hablando sobre el mercado de alquileres, puntualmente de garantías, CEO de OGAX. Gracias, Pablo, por tu tiempo. Gracias, Belén. Continuamos en Zona de Debate, un programa sumamente interesante en el que estuvimos hablando sobre los alquileres, este cambio radical que tuvo el mercado después del fin, ¿no? de la ley que los regulaba, esta ley que terminó en 2023, y cómo también las nuevas medidas macroeconómicas impactaron y siguen impactando en todo lo que tiene que ver con el mercado locativo. Pero ahora vamos a hablar también de la compra y venta de inmuebles, que viene reflejando números positivos, que viene mostrando un alza en las operaciones, producto obviamente de un combo de medidas que tiene que ver con la liberación del cepo, con el blanqueo de capitales de 2024, con las nuevas líneas
líneas de créditos hipotecarios. Y para eso tengo en línea a Fabiana Chaval, él es economista y CEO de Fabiana Chaval Propiedades. Hola Fabián, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Belén? Un beso grande. Bueno, gracias por estar con nosotros hoy conectados. Contame un poquito hoy cómo está el mercado de compra y venta y sobre todo cómo le impacta todas estas medidas, ¿no? Porque la verdad que no nos podemos aburrir semana a semana, creo que te molesto prácticamente todas las semanas, para preguntarte cuál es el impacto que está teniendo las nuevas medidas, desde este nuevo anuncio que hicieron esta semana con el tema no el blanqueo, ¿no? Pero esto de, bueno, no tenés que declarar plata que tenés bajo el colchón, también esta liberación del cepo que tiene poco más de un mes y medio. Digo, tenemos todo el tiempo medidas. ¿Cómo impacta? No, tal cual. A ver, el gobierno ha ido a poquito sacándose todos los hitos y superando cada prueba que tenía. Una de las pruebas que tenía este año era el acuerdo con el Fondo Monetario, que había muchas dudas sobre cómo iba a ser, y también levantar el cepo. Y esos hitos los pasó la verdad que la salida, por ejemplo, del cepo fue muy positiva, y todos esperaban al inicio que el tipo de cambio oficial que flotaba, recuerda que ahora está flotando entre bandas, estuviera entre el medio y el límite superior de la banda, y sin embargo se fue al límite inferior medio de la banda. Sí. Ya de por sí, la salida del cepo era una buena noticia, y cómo se salió del cepo y los resultados a un mes fueron, la verdad, muy buenos. Y después, bueno, obviamente ahora quedaban algunos temas pendientes, y el gobierno, por ejemplo, necesita más dólares y mayor liquidez, porque veamos el tema del crédito hipotecario, por ejemplo. El nivel de créditos, ustedes saben que las tasas estuvieron subiendo. Uh-huh. ¿Por qué subieron las tasas? Básicamente por la falta de liquidez del sistema económico. Entonces está buscando alguna manera de sacar dólares del colchón para volver a meterlos en el sistema, y esto sí funciona, y creemos que la medida que anunció ayer el gobierno va en el sentido correcto. Por supuesto que faltan muchas normativas, falta que dice ARCA, que dice la UIF, que dice Banco Central y el MECON, pero el hecho de cambiar el régimen informativo en el mercado inmobiliario impacta de lleno, y en un momento donde el mercado está operando en máximos de los últimos 8 años, pero en perspectiva casi de los últimos 17 años, te diría. Claro. Porque en el primer trimestre del año, solamente en 2018 se hizo más operaciones. O sea que la verdad que estamos de vuelta estamos superando lo que fue el nivel de 2024, que había sido máximo los últimos años, y estamos un 70% de arriba de ese nivel de 2024. Claro. O sea que más no le podemos pedir en este momento al gobierno. Hay que ver cómo sale esta medida, pero la verdad que nosotros esperamos que impacte por 2 canales la medida del régimen informativo. En primer lugar, si logra que la gente se anime, que haya confianza, y que la gente saque una parte de esos dólares en el colchón, esto va a aumentar la liquidez en los bancos y va a permitir bajar las tasas y que haya más capacidad prestable. O sea que es un canal más de demanda que va a haber. Y además es innegable, y todos lo sabemos, que un porcentaje de las operaciones se hace en negro, ¿no? Sí. Y al disminuir las restricciones que hay respecto de esos requerimientos, por ejemplo, de los escribanos, es probable que haya un porcentaje más de operaciones que se pueda realizar. Y eso es una excelente noticia. Además, se elimina el COTI, que es el segundo canal, donde uno espera que se agilicen las operaciones. Y lo que te iba a preguntar es, ¿a qué mercado vos pensás que le afecta positivamente más? Digo, la compra y venta quizás más de los inmuebles más chicos, porque estamos hablando, si bien es verdad lo que vos decís, que todavía no se conoce la letra chica, ¿no? De cómo va a ser realmente esta normativa, pero sí, por lo menos lo que adelantaron es que no tenés que declarar hasta 50 millones de pesos, que sería algo así como $50.000. Entonces te pregunto, ¿esto capaz impacta más a las propiedades más pequeñas, a los monoambientes, o el impacto es general para todos? A mí me parece que están eliminando, a ver, ese es el punto central. Sí. ¿Cuál va a ser el umbral de valor que le van a poner a las operaciones inmobiliarias? Sobre todo, ¿cuál va a ser la bajada de línea ante los escribanos? Por supuesto, ese umbral va a definir el alcance de la medida. A mí me parece que va a ser un poco más abarcativa, veremos. Si es más abarcativa, el impacto es total.
Si fuera más restringido, bueno, obviamente va a ser unos tickets más chiquitos, y también en el mercado de emprendimientos, por ejemplo. Claro. Porque, obviamente, tanto desarrolladores, todos, el boleto inicial podría ser una medida que afecte positivamente en ese sentido. O sea, yo creo que están buscando y están apuntando en el canal correcto. El blanqueo había sido un éxito, y porque ex ante si uno se preguntaba qué esperaba la gente del blanqueo, y había también mucha duda. Sin embargo, el blanqueo batió todos los récords, sobre todo lo que fue el blanqueo de plata en efectivo, superando el blanqueo de Macri. Claro. Así que si trasladamos esa confianza que se dio en ese sistema, en ese blanqueo, un poquito acá, yo creo que hay elementos para ser optimistas todavía de que la gente va a adoptar. Oye, la pregunta de un periodista ayer fue, bueno, ¿en qué medida esta medida va a generar que la gente saque los dólares del colchón? Bueno, vamos a verlo. Pero se están eliminando un montón de regímenes de información que a la gente le da miedo, y que a la hora de poner la plata, si no la puede justificar, prefiere deshacer la operación. Y esto estaría cambiando ahora. Y también la pregunta que surge sola es, ¿va a impactar en los precios? Digo, si empieza a haber más movimiento producto de esta nueva medida, vos venís diciendo también que ya el blanqueo generó también un incremento en todo lo que tiene que ver con las operaciones inmobiliarias. También tenemos la pata de los créditos. ¿Va a hacer que a lo mejor los precios suban un poquito más rápido de los inmuebles a la venta, o eso cómo lo ves? A ver, los precios siempre surgen de la interacción entre la oferta y la demanda, salvo en casos especiales, por ejemplo, donde hay escasez. Sí. Eso es sobre todo el mercado, por ejemplo, premium de emprendimientos. Pero en el mercado residencial usado, que no hay escasez, o sea, donde hay oferta y demanda, esta por supuesto va a traccionar. Si se siguen agregando canales de demanda, obviamente los precios tienen que subir. ¿Cuál es la contraparte? La oferta. Y la oferta sí va a ser un límite respecto de otras experiencias. Porque la pregunta es, ¿a qué velocidad van a ir subiendo los precios? Hubo años en la historia económica argentina que los precios han bajado 50%, han subido 50% en un solo año. Bueno, ese no es el escenario que nosotros vemos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la oferta de inmuebles hoy es un 50% mayor a lo que fue en la época de Macri. Claro, o sea que la aceleración no debería ser tan rápida. Claro, para que la suba de precios impacte fuerte, primero se tiene que vaciar el mercado residencial usado. Vaciar significa que empieza a bajar fuertemente el stock, cosa que no estamos viendo, porque además lo que estamos viendo es todo lo contrario, es que se mantiene bastante, en los últimos 5 meses, bastante estable la oferta, porque muchos propietarios, al ver que hay mejores precios, están volviendo al mercado. Claro. Eran todos los propietarios que habían desaparecido en los últimos años, que habían retirado de la venta sus propiedades. Bien, ¿Okay? bien. Así que sí, a ver, yo sigo manteniendo la proyección que hicimos hace unos meses de una suba en torno al 10% promedio anual. El promedio anual implica que en diciembre contra diciembre, ¿no? Bien. En este momento estamos en torno a una suba del 8%, para que tengas una idea, en ese segmento residencial usado. Bien, bueno, Fabián, no tenemos mucho más tiempo, te agradezco un montón por haber estado con nosotros. Gracias a vos por la invitación. Adiós. Buen fin. Bueno, y nos despedimos de Zona de Debate. Hasta el próximo domingo de 18 a 19.